una organización que aparentemente fue denunciada por el FBI y habrían realizado diversos allanamientos en el municipio de La Matanza para desbaratar a esta organización, que tiene algunas cuestiones bastante particulares. Vamos a ver el informe y luego lo analizamos un poquito más en profundidad. Un profesor de educación física, un efectivo policial, el coordinador de un grupo Scout y el propietario de un cibercafé se encuentran entre las 6 personas detenidas en el marco del operativo Nueva Era 5. El procedimiento estuvo orientado a investigar la producción y distribución digital de material de abuso sexual infantil en el partido bonaerense de La Matanza. Los allanamientos, 32 en total, se realizaron el 18 de febrero. Los resultados fueron informados públicamente el 18 de marzo, una vez finalizados los primeros peritajes forenses sobre los dispositivos incautados. La investigación no se inició en la Argentina. Las primeras alertas provinieron del National Center for Missing and Exploited Children, organismo estadounidense especializado en la protección de la infancia. Ese organismo detectó actividad vinculada a la distribución de material ilegal desde territorio argentino y dio aviso a las autoridades locales. A partir de esas comunicaciones, especialistas en cibercrimen de la policía bonaerense elaboraron un análisis de contactos, actividades y domicilios. Esto permitió identificar a 32 personas bajo investigación, todas radicadas en el partido de La Matanza. La pesquisa estuvo a cargo de la Ayudantía Fiscal número 2 del Departamento Judicial Local. Fue encabezada por la fiscal Lorena Pecorelli, junto a la ayudante fiscal Daniela Sánchez y la secretaria Jazmín Pellegrino. La coordinación policial fue responsabilidad del comisario Alejandro Silva, titular de la División Cibercrimen. Con el material reunido, la fiscal solicitó 32 órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por 6 jueces de garantías. Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en 12 localidades del distrito. Entre ellas González Catán, La Tablada, Aldo Bonzi, Virrey del Pino, Lomas del Mirador y San Justo, entre otras. Como resultado, fueron detenidos 6 hombres de entre 18 y 48 años. Los perfiles de los detenidos incluyen un peluquero, un profesor de educación física con actividad en una escuela de Virrey del Pino, un estudiante de arte digital, un técnico reparador de teléfonos celulares y un efectivo de la policía bonaerense. El 6º detenido es el coordinador de un grupo Scout vinculado a una institución religiosa en Lomas del Mirador. De acuerdo con la investigación, a este último se le atribuyen conductas vinculadas no solo a la tenencia y distribución de material ilícito, sino también a su presunta producción. Otro de los procedimientos derivó en la detención del propietario de un cibercafé en San Justo, donde se secuestró material digital junto con otros elementos incorporados a la causa. Entre los domicilios allanados también figuraba el de un segundo efectivo de la policía bonaerense. Su vinculación inicial surgió a partir de un número telefónico detectado en la investigación. Sin embargo, los peritajes posteriores descartaron su participación en los hechos. Se determinó que el número había sido utilizado por terceros en plataformas de videojuegos en línea. El efectivo no fue imputado. Durante los allanamientos se secuestraron 46 teléfonos celulares, 12 computadoras, una tablet, 9 dispositivos de almacenamiento externo, un chaleco antibalas sin numeración, además de otros elementos que serán analizados. Todo el material fue remitido a la División Cibercrimen para su peritaje. Las primeras evaluaciones confirmaron la presencia de material de abuso sexual infantil en los dispositivos. Según la investigación, las conductas analizadas incluyen la tenencia, producción, comercialización y distribución de este tipo de contenido a través de plataformas digitales con posibles conexiones fuera del país. Durante los procedimientos, equipos interdisciplinarios identificaron al menos a 2 menores de edad como víctimas directas. Una tercera persona se encuentra en proceso de identificación. En todos los casos se activaron protocolos de protección y contención. El operativo forma parte de una serie de investigaciones desarrolladas en la jurisdicción. En febrero de 2025, en el marco de Nueva Era 4, se registraron detenciones vinculadas a hechos de características similares, incluyendo casos de producción de material y acoso a menores a través de Instagram. Asimismo, días antes del procedimiento actual, se desarrolló en la provincia de Buenos Aires la Operación Protección de las Infancias 4, que incluyó allanamientos en múltiples localidades y la detención de varios sospechosos.
Los hechos se encuadran en los artículos 128 y 131 del Código Penal argentino que sancionan la producción, distribución, tenencia y el acoso sexual en línea de menores. Las penas pueden alcanzar hasta 10 años de prisión en los casos más graves. La investigación continúa con los detenidos a disposición de la justicia. Es un tema muy grave que hay que tratarlo con mucho cuidado. Yo en particular ya he hecho videos sobre esto desde el tema tecnológico. Cuando se hace este tipo de movimientos hay que tener mucho cuidado porque se mete todo en la misma bolsa. Es como una gran ensalada donde hay diversos delitos, donde mezclan la tenencia con la producción, con la trata de personas. Hay delitos que son distintos, que son muy variados. Y muchas veces desde estos organismos o fundaciones, ONG de otros países, las investigaciones, entre comillas, no son muy profundas. Detectan un número de IP, lo rastrean con ese número de IP, le piden a las prestadoras de servicios aquí en Argentina que identifiquen el domicilio de esas IP y ya está. Y es muy difícil llegar a, de alguna manera, demostrar algunos delitos. Porque, como les dije, un cibercafé, un ciber donde se utiliza una misma conexión, la utilizan un montón de personas. Incluso hasta se puede compartir la Wi-Fi. Entonces, cuando alguien denuncia esa IP, a ese enlace, no sabe quién está detrás del delito, a menos que se haga una investigación profunda que se permita recabar datos certeros de quiénes estarían detrás de cada dispositivo. Como ustedes saben, cuando se trafica este tipo de tenencia, porque una cosa es tenencia, otra cosa es producción y otra cosa es abuso, que es otra cosa. Entonces, cuando se denuncia este tipo de delito, el material probatorio se secuestra en los allanamientos. Yo puedo decir, no sé, en la casa de Martín están traficando material porque a través de las redes recibí una foto que incorporaba el tema de explotación de menores, ¿no? Ahora, ¿significa que Martín estaba explotando a esos menores? No, quizás no. O quizás sí, habría que investigarlo. ¿Es Martín o es alguien que utiliza la conexión de Martín? Entonces, son investigaciones complejas que yo no tengo duda que en su mayoría no se demuestra solamente con estas denuncias y con los allanamientos. Se debe incautar contenido dentro de los allanamientos, contenido probatorio, se deben encontrar los teléfonos, las PC, con el material y que ese equipo se constate de que pertenece a esa persona que se está acusando. Hace mucho ruido que muchas de estas denuncias media fantasmas de Estados Unidos, y digo fantasmas porque hay diversas fundaciones que recaudan muchísimo dinero en varios países donde reciben apoyos mega millonarios diciendo que hay redes, como lo de Tim Ballard, ¿no? Que ya ha sido acusada la fundación de falcos millonarios, que está metida en las políticas, que de alguna forma le sirve hacer política partidaria con este tipo de problemática tan sensible que afecta a menores de edad y que todo el mundo está en contra, por supuesto, y es una problemática que lleva mucho apoyo, mucho dinero y subsidios de parte del Estado. Entonces, creo que para, digamos, solventar esto y de alguna manera demostrarle a la gente que pone mucho dinero que sirve lo que hacen, se arman este tipo de operativos que se mete a todo en la misma bolsa. Se hicieron un montón de allanamientos y no es la misma red, no son todas personas que son amigos y pertenecen a la misma red. Son IP que se detectaron, que salió un contenido, muchas veces ni siquiera tiene identificado quién es el que usó ese link, esa IP para hacer lo que hicieron. Este tipo de denuncias muy al vuelo me hacen mucho ruido
me hacen mucho ruido y yo diría que la tomen con pinza. De hecho, ya hubo muchos casos, muchas denuncias falsas, donde se acusaron a docentes, a policías, y no tenían nada que ver con eso que se los estaba acusando. Detrás de eso puede estar funcionando un malware que lleve adelante una operatoria delictiva. Hasta que se demuestre lo contrario, son inocentes. Culpar, incriminar o que una persona tenga un equipo que está haciendo algo que no se sabe, que no sabe el propio operador, puede suceder, no es tan difícil. Hay virus, hay troyanos, hay malware, que te pueden tomar la computadora y meterte este tipo de material y enviarlo con un chat y utilizar tu IP para llevar adelante esa tarea. Entonces, yo creo que hay que replantearse, y cuando se hacen las pericias forenses informáticas, deberían sustentar muy bien el material probatorio para demostrar de que fue Martín Pérez el que estaba detrás de esa operatoria. No es lo mismo, por ejemplo, tenerlo a Martín Pérez filmado con un nene, con un menor, haciendo algo que es un delito, a la computadora o la IP de la casa de Martín Pérez haciendo o mandando un archivo. O teniendo algún archivo en alguna parte de la computadora que no sabía ni que estaba. Entonces, a mí este tipo de operativo me hace ruido. Yo diría que lo tengamos ahí, que lo agarremos entre pinzas, porque ya se ha comprobado que muchos inocentes son inculpados de delitos aberrantes, vulnerar infancias, y culpar de esto a gente inocente tan ligeramente es muy complicado y grave. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.